19 personas, es un buen número. Y voy a compartir en este momento solamente el notes con la parte del problema que nos quedaba pendiente, el capítulo 13. Perdón, el problema 13, el capítulo 25 de Resnick. Si hay algún otro, lo vamos a ver. Y si tienen alguna pregunta, alguna consulta de alguno en particular también, sería bueno que lo abordáramos antes de entrar con el último tema del capítulo 17, que son mecanismos de transferencia. ¿Ok? También si hay algún problema o alguna duda también con otros problemas, otros ejercicios como de expansión térmica, pues también me lo hacen saber. ¿Me confirman, jóvenes, si en su pantalla ven el note? Sí, Sí, se ve. ¿Se me escucha bien, jóvenes, también en audio? Sí. Excelente. Estaba el de una bala también, ¿verdad? Muy bueno. No sé si alguien lo hizo, pero este fue el que me pidieron ustedes el día de ayer, el día miércoles que trabajáramos hoy. Una marmita eléctrica de aluminio. ¿Alguien investigó qué es eso de marmita? ¿O a qué se refiere con eso de marmita eléctrica, jóvenes? Ingeniero, buenas tardes. Disculpe que lo interrumpa, pero fíjese que yo quería comentarle algo en cuanto al control de lectura, que lo tenemos programado para el viernes próximo, que sería el 12, ¿verdad? Sí, sí, así Y no, está. y no sé si solo sea mi caso o hay más compañeros que lleven el laboratorio de Física 200 los viernes de 3 a 5. Y yo asumo que tendremos la clase también el viernes, porque no, como normalmente los viernes siempre tenemos la clase, entonces no sabría cómo hacer para hacer el control de lectura, Podemos hacer algo. la redundancia. Podemos hacer algo, ya que lo mencioné. Podríamos tener la clase de lunes a viernes, de lunes a jueves, esta semana. Igual, siempre un día podríamos descansar. Y ese día podría ser el viernes que les toca tanto el laboratorio como el control de lectura. Así pueden entrar a la hora de clase a hacer su control de lectura. ¿Me escuchó? Sí, sí, la escuché. ¿Le parece? Sí, por mí está bien, o no sé si, bueno, hacer la clase el viernes siempre o extender la hora, por ejemplo, que lo programe de 3 a 6 o no sé si es imposible hacer eso. No se puede porque ese control de lectura es unificado. Es para todos los cursos de Física 200. ¿Me comprende? ¿Por qué no podemos? Bueno, igual, por eso está el margen de 3 horas, de 2 a 5. Por mí, mire, como les digo, nosotros vamos a tener la clase, la siguiente semana vamos a comenzar posiblemente el lunes hablando un poquito de mecanismos de transferencia, un ejercicio. Martes, miércoles y jueves dedicarnos solamente a lo que es gases, y posiblemente el lunes, esperando que ustedes ya le dieron lectura al capítulo 17 y 18, que es lo que básicamente tienen que hacer para poder entrar a trabajar lo que es el control de lectura. No sé si esa sería la opción que yo miraría viable, pensando que para hacer un cambio de eso se ocupa consultar con el coordinador y tendría que afectar a todos los cursos de Física 200. Sí, por mí está bien. Yo supongo que para los demás también. ¿Alguien más tiene ese problema, chicos? Igual yo, ingeniero, yo voy los viernes a esa hora. ¿Cómo dice? Que yo igual, con ella somos compañeras en laboratorio. Yo también Entonces, lo pueden entrar a las dos pueden entrar a las dos a hacer el control de lectura perfectamente tranquilos. Incluso aunque tuviésemos clase, chicos, ustedes pueden ese día por esa razón perder la clase. Igual por eso generalmente se graba. Y también les comparto el PDF. ¿Me explico?
Yo sé que ocurre eso. Y por esa razón es que cuando yo estoy trabajando con ustedes, aunque sea el día de control de lectura, la clase queda grabada. El que no puede entrar a las 2, pues dice, bueno, entré al control de lectura, tengo mi laboratorio, el fin de semana voy a ver qué fue lo que vieron en la clase. Perfecto, ¿no? También está esa solución. O sea, soluciones hay. A eso me refiero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Están ahí, jóvenes. No me dejen solito, que me siento mal cuando me dejan solo. No se Vamos. preocupe. Ok. Miren que hay una serie muy buena y tras que encendí el televisor porque me gusta distraerme viendo cosas, está la serie, fíjense, qué lástima. Ok. Lo importante es que estamos con ustedes. Les decía, jóvenes, si alguien investigó ahí, ¿qué más o menos se entiende por una marmita, jóvenes? Como una olla a presión. ¿Será una especie de olla de presión? Algo así, ¿no? Y de hecho pensamos que no tiene calefacción. Bueno, eso pues no es tan importante que nosotros sepamos, sabemos que una marmita eléctrica, lo que sí nos interesa, jóvenes, es saber el tipo de material que tiene esa marmita. Es de aluminio y me dan la masa de esa marmita de aluminio, miren, jóvenes, de 0.560 kilogramos y contiene un elemento calefactor de 2.40 kilowatts. ¿Qué es ese 2.40, joven? Potencia. Es una potencia, ¿ok? Esa marmita tiene una potencia promedio posiblemente de 2.40. Voy a poner por 10 a la 3 de una sola vez, jóvenes, para quitar el prefijo kilo y lo dejamos en watts. Como una especie de compañera. 600 litros de agua, miren. Nos dan que el volumen de agua es de 0.640 litros. Jóvenes, pero hay una equivalencia que más o menos nos dice cuánto equivale, que es una unidad de volumen, ojo, ¿verdad? Que es una unidad de volumen, a tener una idea de cuánto es eso en masa, en cantidad de masa. ¿Cuánto sería, jóvenes, esa cantidad de agua? En términos de la masa. Sería 0. No, serían 640 gramos. Dice el compañero que son lo mismo, nada más que en gramos. Creo que son kilogramos. No, 640 gramos. Ok. Solo 640 gramos. Solo 640 gramos. Creo Eso. que serían kilogramos, ¿o no? No sé, quiero que ustedes me ayuden con eso. Es que Eso es lo mismo. ¿Cómo, jóvenes? No les escucho bien. No sé, no me acuerdo. Ingeniero, no habría que calcular con respecto para determinar eso, ya que tenemos volumen con la densidad del líquido. Ok. Perfecto. Usted me dice densidad es masa entre volumen. Perfecto. Muy bien. ¿Y la densidad del agua dulce cuánto es, jóvenes? Jóvenes, ¿cuál es la densidad del agua? 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Mil kilogramos. Eso es lo que me gusta. Bueno, razonemos. Entonces puedo decir que la masa es igual a densidad por volumen. Ok, esa cantidad de masa de agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, pero hay que pasar estos litros ¿a qué, jóvenes? A metro cúbico. ¿Y cuánto es un litro
¿O cuánto sería la conversión de litros a metros cúbicos? En un litro, ¿cuántos metros cúbicos hay? Un metro cúbico. En un litro hay 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ok. 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Quiere decir, jóvenes, que el volumen sería 1 por 10 a la menos 3. Perdón, estoy poniendo el volumen y ocupo hacer la conversión primero, ¿verdad? Esta. Ok, sería igual a 0.640 litros por, en un litro me dicen hay 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. El litro con el litro se va y entonces, jóvenes, esa cantidad de volumen, ¿cuánto es, jóvenes? Voy a borrar esto acá primero. ¿Cuánto es, jóvenes? ¿Cuánto es? ¿Verdad que es 0.640 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, sí o no? ¿Jóvenes? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ahora sí, la densidad es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por 0.640 por al menos 3 metros cúbicos con metros cúbicos se cancelan. Entonces, ¿cuánto es la masa de agua, jóvenes, que hay en un litro de agua? 0.64. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Vamos, vamos. ¿Es esto, sí o no? ¿Jóvenes? 0.64. 0.64, 0.640 kilogramos, ¿sí o no? Esto Sí. mismo en kilogramos. Sí. Ingeniero, no sé si solo soy yo, lo escuché como entrecortado. Sí, se escucha entrecortado. Díganme los demás si me... Okay. Sí, ingeniero. Escucha entrecortado. Déjenme si es... Necesito quitar el ahorro. Lo hice ayer. Se me fue. Aquí está. Permítanme, chicos, denme unos minutos. Uso de datos, déjenme ver si quito el ahorro de datos. Lo voy a desactivar. Y creo que ahora sí vamos a poder. Vamos a ver si puedo cambiar de red a una red mejor. Solo una pregunta, ingeniero. ¿Cuánto dijo que un metro Hágala. cúbico o cuánto vale un kilogramo en metro cúbico? No, no, es que a veces hay relaciones directas entre litros y kilogramos. Pero la idea de eso es una idea directa, pero la forma de hacerlo a través de esto, jóvenes, densidad, masa entre volumen, es lo más apropiado. Simplemente como ya en teoría uno dice, bueno, es algo directo, entonces uno, no sé por qué no me está dando, permítanme, jóvenes, que no me está queriendo dar la red nueva. Ahorita se escucha mejor. Sí, verdad, pero necesito, aquí está la Verix.
¿Me escuchan, chicos? Sí, ¿Jóvenes? te escucho. Sí. Sí, ingeniero. ¿Me escuchan bien? ¿Mejoró bastante o queda igual? Bueno, Mejoró. bien. ¿hasta aquí estamos bien, chicos? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. Sí, Sí. Ya hemos hecho varias conversiones. Entonces ya tenemos la masa del agua y nos dicen que el agua, bueno, masa de agua a 12 grados Celsius, miren. Bueno, la cantidad de agua, masa del agua es 0.640 kilogramos y está a una temperatura inicial el agua de 12 grados Celsius. Pregunta, ¿cuánto tiempo se necesitará para que comience la ebullición? Jóvenes, si nos hablan de ebullición, ¿a quién nos están haciendo referencia? ¿A la marmita de aluminio, al agua o a las dos al mismo tiempo? Agua. Al agua. Al agua. Al agua nada más. ¿Quieren saber ellos cuánto tiempo necesitará el agua para que comience a ebullir? Miren, otra vez, jóvenes, importante esta parte de hacer... Bueno, no me gusta hacerla así. El de aquí. Miren, vamos a hacer esa figurita. Ok, analicemos el agua, jóvenes. ¿A qué temperatura está el agua en este momento? 12 grados. 12 grados centígrados. 12 grados. Como por acá vamos a decir. 12. 0. ¿Qué quiero, jóvenes, hacer con el agua? ¿Llevarla hasta qué punto? 100 grados. ¿Perdón? 100 grados centígrados. Pues, pero quiero que comience a ebullir, que empiece a darse eso. Jóvenes, eso se da justamente acá, en este punto. Por ahí, chicos, quiero que tengan cuidado. En este punto, jóvenes, empieza a darse lo que es la ebullición. El agua empieza a hervir. ¿Ok? Empiezan a ver las pequeñas partículas de lo que es vapor de agua. Jóvenes, ¿a qué temperatura ocurre eso en el agua? 100 grados. A 100 grados. A 100 grados. Justamente aquí, jóvenes, donde comienza a ebullir, yo tengo casi 100% de ¿qué? De agua. De agua. De agua líquida. Si yo quisiera casi toda esté evaporada, por lo menos casi el 100% debería estar en este otro punto. Miren, jóvenes, sean muy cuidadosos con esos detalles. A mí me están preguntando dónde comienza a ebullir, no donde es vapor de agua totalmente. ¿Y hasta dónde empieza a ebullir? Hasta este punto, miren. Justamente cuando llega a 100. ¿Cuántos Q, jóvenes, ocupa el agua para ir de este punto a este punto? 2. ¿Cuántos? 2. No se actualiza, solo a mí. ¿Cómo? Es que está pegada la imagen, ingeniero. ¿Está pegada a la imagen? Permítame, ahí creo que... Pero de ese punto a ese punto solo se ocupa un cambio. Claro. De ahí solo ocupa Q porque solo quiero que empiece a ebullir. Si a mí me hubieran dicho que todo el agua se evapora, por lo menos ahí sí hubiera ido hasta acá, miren. No ocupan decirme ni siquiera temperatura, solo decirme condiciones. En este caso, jóvenes, el agua llegará únicamente hasta ese punto. Y para que eso ocurra,
se debe únicamente a este Q que voy a llamar Q1. Y ese Q1, jóvenes, ¿a qué sería igual? MC delta T. La masa por el calor específico del agua por el delta de la temperatura. Por el cambio de temperatura. Pero no se les olviden que a mí me están preguntando cuánto tiempo se necesita para que comience a ebullir. Ahora, si la potencia invertida por la marmita toda se va exclusivamente en el agua, entonces quiere decir que esa potencia, jóvenes, que yo conozco como el trabajo realizado entre el tiempo, pero toda esa energía que está generando, todo ese trabajo que está generando la marmita, se va en calentar el agua, eso sería Q entre tiempo, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuál Q? Sí. Este Q del agua. El tiempo es lo que Sí. ando buscando. Voy a despejar, miren. ¿Están todos de acuerdo que esa queda Q entre la potencia? Sí. Sí. Entonces necesito encontrar Q. Masa del agua, ¿cuánto es? 0.640 kilogramos. El calor específico del agua, 4190, estado líquido. ¿Y la temperatura de dónde a dónde va? ¿Cuál es la temperatura final? 100, ¿Y la inicial? 12, 12. ¿Cuánto les da ese Q1, jóvenes? $83. Cerrado. No. Estaba con delta de la temperatura. No. 2.36. $2.36, así nomás. Por 10. Por 10. A las 5. ¿Todos están de acuerdo, jóvenes? sí, Sí. ¿Unidades? Joules. Ahora, la pregunta es, ¿en cuánto tiempo realizo eso? Bueno, 2.36 por 10 a la 5 joules. Todo eso entre la potencia. ¿Cuánto era la potencia, jóvenes? 2.40 por 10 a la 3 watt, pero watt es joule sobre segundo, ¿no? Al final eso me queda tiempo en segundos. ¿Cuánto tiempo ocupo para eso? $98.33. Me dicen que 98.33 segundos. ¿Están todos de acuerdo, jóvenes? Sí. Si divido entre 60 eso, ¿cuántos minutos son? $1.64. Aproximadamente 1.64 minutos. Ojo, si solamente todo el agua se va, perdón, toda la potencia se va en hervir el agua. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes, hasta ahí? Sí. ¿Me siguieron? Ok. Vamos Ingeniero, al inciso B. ingeniero, una pregunta. Mande. Diga. Si en este caso el ejercicio dijera que todo el agua se evapora, para poder sacar la relación del tiempo, que es igual a Q1, deberíamos de sumar entonces la Q, ¿verdad? Si queremos todo el agua que se evapore, por lo menos que se evapore, debería estar mínimo acá, en este otro Q. Entonces sería un Q2. Entonces este Q que está aquí sería Q1 más Q2. ¿Y ese Q2 se debe a qué, jóvenes? ¿A un cambio de qué? ¿O se debería a un cambio de qué? Cambio de fase. Y sería igual, hagámoslo, planteémoslo, pues buena variación. Sí, muy bien. Vamos a ese punto ahora. Vamos a imaginar que se va, ya Q1 lo tenemos, es 2.36 por 10 a la 5 joules.
Y vamos a suponer que ahora tenemos SQ2, que es igual a más menos, se está ganando o perdiendo energía el agua. Está ganando Ganando. energía. Más, ¿verdad? La cantidad de masa sigue siendo 0.640. Queremos que toda se evapore. ¿Y por el calor latente de qué, jóvenes? Por el L de qué del agua. ¿Ves? Vaporización. De vaporización, el LV. ¿Cuánto es el LV del agua, jóvenes? Vamos, calor latente de vaporización del agua. $2,256 por 10 a ¿Perdón? la 3. 2,256. ¿Me lo confirman? Sí, ingeniero. Multipliquen eso por 2,256 por 10 a la 3. Joules sobre kilogramo. Al final esto va a quedar en joules. ¿Cuánto sería la cantidad de calor que se ocupa solo para el cambio de fase de esa cantidad de agua? ¿Jóvenes? ¿Cuánto les dio? ¿Está bien así, jóvenes, o estoy mal yo? Sí, ahí está bien. Sí, ahí está bien. 1.44 por 10 a la 6 joules. Ahora, sumen esos dos Q, jóvenes. Súmenle el 2.36 por 10 a la 5 y divídanlo entre la potencia, que es 2.40 por 10 a la 3. ¿Cuántos segundos les van a dar más o menos? Si ya quieren que pase, por lo menos asegurar que todo el agua se evaporó, casi en el 100% ya se convirtió en vapor. ¿Cuántos segundos les dan? 698.33. Casi 700, ¿verdad? Dividan eso entre 60. 11.64. Se va a tardar casi 10 minutos más solamente en hacer el cambio de fase. ¿Se dan cuenta? ¿Entendimos esa idea, chicos, que planteó su compañero? Sí. ¿Los demás? Sí. Ingeniero, Sí, ingeniero. Digan, pregunten. Siempre que nos digan, por ejemplo, que en el cambio de fase, por ejemplo, nos dijeran que solo 0.5 kilogramos son vapor, entonces esa es la masa que usamos para calcular ese calor. Vamos a suponer que de esos puntos 640 nos dicen a nosotros y se llega a la temperatura de equilibrio. Escuchen bien la pregunta. Se llega a la temperatura de equilibrio donde solo el 40% de esa masa se convirtió en vapor automáticamente, jóvenes, y la otra es agua. Automáticamente, si yo les digo eso, ¿a qué temperatura estoy? Repito, si yo les digo, y se llega a la temperatura de equilibrio, donde solo el 40% de la masa de agua se convirtió en vapor, la otra quedó en estado líquido. ¿A qué temperatura estoy? Para empezar. En 100 grados. A 100 grados. Ahí coexiste, miren, el líquido y el vapor. Y me dicen a mí que de ese punto 640, solo el 40% se convirtió en vapor. ¿Cuánto es el 40% de eso, jóvenes? 0.256.
solamente 0.256 kilogramos se convirtieron en vapor de agua. Si yo hago este análisis, este mismo Q2, y quiero saber cuánto fue lo que se tardó, siempre sumo el Q1 porque todo pasó de 12 a ese punto, pero ahora me doy cuenta que el famoso Q2 ya no es este. Voy a ponerle Q2', porque ya no es toda el agua la que se convirtió en vapor. Solamente me interesa la cantidad de agua que se vaporizó, que es de 0.256, miren, multiplicado siempre por el calor latente de vaporización. ¿Cuánto me da eso, jóvenes? ¿Entienden lo que acabo de plantear aquí? Según también lo que me dijo su compañero. ¿Se entendió? Sí. Esa fue su idea, ¿verdad? Sí, es que tengo la duda de que siempre que nos digan de que, por ejemplo, estamos en un punto donde hay cambio de fase y que solo una parte hizo el cambio, entonces usamos la masa de esa parte, ¿verdad? Solo la que hizo el cambio me interesa. ¿Por qué? Porque la otra cantidad, vaya, en este caso, ¿cuánto sobró de agua, jóvenes? Réstenme 0.640 menos 0.256, 0.384 kilogramos todavía es agua líquida. ¿Por qué le voy a aplicar yo la energía por cambio de fase si esa cantidad de agua no la ha sufrido? Ella se calentó, se ha calentado, pero todavía la energía no ha sido capaz de meterse de manera molecular con esta cantidad de agua. Y llegó a tal punto que se llegó al equilibrio térmico donde la temperatura es 100 y solamente esta parte, solo el 40%, se convirtió en vapor. Entonces, solo al 40% le voy a aplicar cuánta energía ganó debido al cambio de fase. Los otros 0.384 no los tomo en cuenta, pues. Ya en ese punto ya no me interesa. Pero si no, por ejemplo, siempre tomamos toda la masa, ¿verdad? Como que todo hizo el cambio de fase. ¿Cuándo? Si no nos dicen, por ejemplo, que una parte sigue siendo agua y la otra hizo vapor, tomamos toda la masa. Si no nos dan ninguna idea, pues les digo, si yo les digo, la marmita va a hacer que el agua, que el agua llegue a vaporizarse. Por lo menos voy a estar en la línea constante del tiempo para la temperatura constante. Por lo menos voy a estar aquí, en el punto donde todo se va a vaporizar. Ahora les puedo preguntar al revés. Si yo les pregunto que todo el agua se condensó, ¿qué les estoy diciendo? Que llegó hasta el punto 2. Que voy a estar aquí. Nada más que ahora, mire, el signo de cuando hago el cambio, en vez de más, va a ser ¿qué, jóvenes? Menos. Negativa. Correcto. Y va a ser la misma cantidad de masa posiblemente y bueno, no, eso va a depender. Si quiero convertirla toda. Por eso, jóvenes, nosotros no estamos adivinando. En ningún problema vamos a asumir algo que no tenga indicio de que nos lo estén diciendo. Si yo les digo que la temperatura de equilibrio coexiste hielo y agua, automáticamente ustedes ya saben qué temperatura es eso, donde el agua y el hielo coexisten. ¿Qué temperatura es esa? 0 grados. 100 grados. 100 grados. 0 grados. 0 grados. Hielo y agua líquida, dije, no vapor y gas. ¿Sí va? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Me gusta, pregunten. Sí, ingeniero. Este ejercicio, por lo visto, nos va a llevar la hora. Eso indica que el lunes vamos a empezar con mecanismos de transferencia. Y el martes y en adelante, posiblemente. Todo depende cómo avancemos el lunes. Miren, los problemas de mecanismos de transferencia, uno es suficiente para abarcarlos todos. Aparte que con uno, jóvenes, son bien largos. Hasta aquí, jóvenes. Aprovechando este ejercicio, ¿tienen alguna otra consulta? Ingeniero, ¿cree que podamos hacer uno de la guía que nos dejó el día anterior que tuvimos clase? Es uno Si nos de da chance y terminamos este, porque este no lo hemos terminado y es de Resnick. Ok. Inciso B. ¿Qué dice el inciso B? Léanmelo, ya que están bien emocionados. Me gusta eso.
¿Qué dice el inciso B? Para que la marmita se quede seca, supongo que la temperatura de la marmita no sobrepasa los 100 grados centígrados. Ah. Mire qué interesante. Aquí ya quieren, me dicen a mí, en el inciso B, que la marmita quede seca, pero me están diciendo que la marmita no va a sobrepasar los 100 grados. Ahí se cumple el ejemplo claro, jóvenes. Hasta voy a volverlo a dibujar. Ok, anteriormente solo me preocupaba el agua. Resulta el caso, jóvenes, que podemos decir que a 12 grados bueno, pero no dicen nada de la marmita, ¿verdad? Nos dice que la marmita no debe sobrepasar los 100 grados. Sí, eso es importante. O sea, pero queremos que quede seca. ¿Qué indica que quede seca la marmita? Que todo el agua se evapore. Que todo el agua se va a evaporar, que es lo que nosotros habíamos dicho, mire. Ingeniero, pero nos da la masa de la marmita. Sí, sí nos la dan. Fíjese. 0.650 la masa de la marmita. Y nos dan la material de que está hecha la marmita. Aquí ya tenemos que ser cuidadosos y decir, bueno, al agua le ocurre esto, jóvenes. Tiene que llegar hasta acá, ¿sí o no? A que el agua, para que se evapore, debe irse en esos pasos, ¿sí o no, jóvenes? Sí, ingeniero. Y es lo que ustedes estaban hablando. Miren, quiero que el agua que quede seca. Mínimo debe estar aquí, donde casi todo es 100% vapor. Ya casi está sequita. Podemos decir que está seca la marmita en ese punto. Sin embargo, en el proceso, jóvenes, no solamente interviene, pues la pregunta es, ¿cuál es la pregunta, jóvenes? También el tiempo, ¿no? Sí, también. Y resulta el caso que fíjense que ya encontramos nosotros esto del agua, pero está incompleto. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué está incompleto? Porque nos falta lo de la transferencia con lo de la marmita. Pero la marmita, jóvenes, es de aluminio. Por ser de aluminio, la marmita no cambia de fase, ¿o sí? No. La marmita va a ir de un solo, de aquí a aquí, miren, por un cambio de ¿qué? ¿Qué temperatura? Por un cambio de temperatura va a ser masa del aluminio, de la marmita de aluminio, por el C del aluminio, por el cambio de temperatura en ese punto. Y el Q1 y el Q2 del agua ya lo calculamos. Casualmente alguien se adelantó y preguntó, profesor, ¿y qué pasa si todo el agua llega a ese punto? Ya lo habíamos hecho. Lo único que hay, jóvenes, para calcular ese tiempo necesito calcular el Q total, que es Q1 más Q2 más Q, ¿qué, jóvenes? 3. 3. ¿El Q1 cuánto nos dio? Para el agua. Oh, hasta ahí, jóvenes, me están entendiendo. Sí. Lo que está en rojo representa el agua. Este verde pasa de 12 grados a 100. En la marmita sigue estando en estado sólido. Ella simplemente sufre, o mejor dicho, se le añade calor por un cambio de... ¿De qué, jóvenes? Temperatura. De temperatura. De temperatura. ¿Cuánto es Q1? Es masa del agua por el C del agua por el delta T, que va de 12 a 100. Pero y ese lo calculamos ya, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Cuánto nos da ese? 2.36 por 10 a la 5. 2.36 por 10 a la 5, miren. Ingeniero. Mande.
digamos, si nosotros echamos un líquido hacia, por ejemplo, en este, que es una olla, siempre va a tener la olla el equilibrio térmico por ejemplo, en este se sabe que se echó a 12 grados el agua. Entonces, ¿cómo dedujo Sí. que la olla también estaba a 12 grados? Ok, buen Siempre punto. pura Vamos deducción. buen punto. Resnick tiene estos detallitos. Resnick tiene esos detallitos que a veces hay cositas que uno dice, pero no me ha dicho nada de eso. Sin embargo, él da a entender o sobreentiende de que originalmente el sistema está a la misma temperatura a la que está el agua en ese momento. Buen punto. Resnick tiene estos detalles. Resnick por eso a veces nos confunde. Porque nosotros decimos, bueno, yo tengo una masa de marmita, tengo la del aluminio, incluso tengo la potencia que está generando el sistema. ¿A qué temperatura inicia? ¿Ok? En ese caso, Resnick, tal vez en la traducción o algo, realmente quiere decir que ambos inician a 12 grados, a la temperatura que está el agua. ¿Me entiende? Aunque yo podría pensar en algo más estricto también, que es válido. Pensar que la marmita está a temperatura que, jóvenes, originalmente. Ambiente. ¿A temperatura? Ambiente. Ambiente. Pero tampoco tengo tantos indicios para eso. Pero podría irme por ese punto también. Pero es que la temperatura ambiente es muy variable, ingeniero. Puede variar, pero se maneja entre 20 y 25, entonces no podemos estar en ese caso, tendríamos un problema. Ese es el problema de trabajar con diferentes libros de texto. Por ejemplo, puede ser que Resnick me diga que la temperatura ambiente sea 25, pero puede ser que Sears dice asuma la temperatura ambiente 20. De hecho, jóvenes, son tan variables que ustedes se van a la tabla de Resnick y me encuentran el C del aluminio, va a ser diferente al C del aluminio que me van a encontrar en la tabla de Sears. Son aproximados, pero no exactamente iguales. Entonces se vuelve ambiguo, ¿no? ¿Me doy a entender? Sí, sí, sí. Renny, Sí, muy lo buena sacamos pregunta. en vez de decir sí, todo eso, siempre lo sacamos de decir, ¿verdad? generalmente, jóvenes, generalmente en examen, en la hoja de fórmulas vienen todo lo que ustedes ocupan. Por eso es que a veces yo les abro desde antes para que ustedes descarguen la hoja de fórmulas y la revisen. Aquí viene tal fórmula, aquí vienen los coeficientes, aquí viene el calor latente, ahí viene todo, jóvenes. Por eso se pide que traten de hacer el trabajo con la hoja de fórmulas, para que haya uniformidad en todos los resultados. ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, chicos, cuando ustedes vayan a examen, si yo logro habilitarlo en la madrugada, ustedes en la mañanita entran y dicen, voy a descargar la hoja de fórmulas, voy a darle una chequeadita, a ver cuáles son las que están, para ver dónde me toca ir cuando al momento de resolver mi examen, porque la idea es que utilicen sus hojas de fórmula, o las comparan con sus propias hojas, que ustedes seguramente tienen. Bueno, aquí esta está bien este valor, está bien este otro, esta ecuación está bien, esta no la tengo por aquí, la voy a anotar por acá, porque yo sé cómo manejo mi tablita, etcétera. Generalmente 2, 3 horas, bueno, más horas antes ya está listo eso en el campus. Y la observación me gusta. De hecho, yo también dije bueno, tal vez alguien me la hace. De eso, de cómo yo, en este caso, ¿por qué asumo que es 12? Simplemente por cómo trabaja el libro. Y como decía, si es ambiguo. Si yo me pongo a pensar en temperatura ambiente, es ambiguo también, pues. Y no puede ser que empiece en 0, ¿va? Tampoco puedo imaginarme que el agua esté a 12 grados de temperatura ambiente. El agua posiblemente venía de una refrigeradora, ¿no? Chicos. Sí, porque es bajo el
Todo eso es válido analizarlo. Vamos a asumir que originalmente, bueno, aquí dice que se llena, ¿verdad? Con esa cantidad de agua. Vamos a asumir que ya tenía un tiempito el agua. Con eso llegaron a la misma temperatura. La ventaja del aluminio, jóvenes, hay una ventaja muy bonita del aluminio. Hablando propiamente del aluminio. ¿Cuál es, jóvenes? Ustedes conocen el aluminio. ¿Qué pasa a ustedes, jóvenes, si agarran un pedazo de aluminio y lo ponen unos segundos, tal vez unos 60 segundos, póngale, tal vez un minuto al sol? ¿Qué pasa con ese aluminio? Tiene mayor conductividad. Rápido, mayor conductividad térmica. Vamos a meternos con eso también. Bueno, ya eso ya lo conoce. Entonces, este aluminio rápidamente adquiere la temperatura ambiente, jóvenes. ¿Se han fijado ustedes cuando lo ponen a la sombra del aluminio? Y lo tocan casi también en un minuto y algo, más o menos. ¿Qué ocurre? Se pone helado. Absorbe rápido. El aluminio tiene una cualidad que, así como absorbe calor tan rápido, también rápidamente lo disipa, fíjense. También es un disipador, eso iba a decir. Es un disipador, correcto. Entonces, casi cuando entre en contacto con un elemento, pasa poco tiempo para que el aluminio alcance la temperatura de equilibrio, fíjense, entre ese elemento y el otro. Pero eso es algo que uno debe conocer del elemento. ¿Ok? De las propiedades del material. Muy interesante, ¿no? ¿Quién me hizo la pregunta, jóvenes, de eso de la masa de la temperatura del aluminio? Muy buena. Yo, Ángel David. Ángel. Ahora me entiende la idea, Ángel. Todo eso es muy bueno. Sí. Ahora cuestionable. Sí, excelente. Es una ventaja del aluminio. Es una ventaja propia del aluminio. Muy interesante. Usted la puede notar en su casa. Que ustedes van y tocan ahorita, si están en sombra, tocan sobre el aluminio que hay en las ventanales, se dan cuenta que está como fresquito, ¿verdad? Se siente heladito, pero la temperatura es la temperatura ambiente del lugar. Y si está entrando el sol, tocan ahí, van a sentir rápido el calor, ¿no? También. Ok. Terminemos, jóvenes. Bueno, el Q2, como todo el agua, también se convierte, jóvenes, más masa del agua por el calor latente de presión. Ya también lo habíamos calculado casualmente por la pregunta que hicieron. ¿Cuánto nos había dado? Esto, ¿va, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, eso. ¿Hay necesidad de volverlos a calcular? No, ya lo hicimos. No. Lo que sí necesitamos es el Q3, jóvenes. La masa. La masa de la marmita. 0.560. 560. Necesito el C del aluminio. ¿Quién me lo da? 910. Y el cambio de temperatura, vamos a decir que va de 100 y menos 12 también. ¿Cuánto es eso, jóvenes? 4.48 por 10 a la 4. ¿Me confirman ese valor, chicos? Una pregunta, ingeniero. Sí, hágala. No sé si es tonta la pregunta o qué, pero ¿qué hubiese sucedido si ya hubiese habido agua dentro de ese recipiente y le agregamos la temperatura que hubiese tardado más, que hubiese llegado hasta los 100 grados, me imagino, si hubiese habido ya una cierta cantidad de agua? Si hubiese habido agua a otra temperatura, dice usted. Sí, a otra temperatura. Hay que hacer, sí, de hecho ya hemos hecho algo parecido. Cuando nosotros decimos que se le echamos agua a hielo, es algo similar. Si yo tengo agua en un recipiente y vamos a suponer que esa agua es de 20 grados, pero viene alguien y sacó agua de la refrigeradora y le echó agua a la refrigeradora y que estaba a 12 grados, ¿qué va a ocurrir, jóvenes? ¿Qué va a pasar entre una y otra? Tiene que llegar a un punto de equilibrio. Entre esos dos valores, una temperatura T. Pero ¿quién va a perder energía? El agua que está a 20 grados. ¿Cómo?
La que estaba en 20. La que estaba La en que 20 está a 20 grados. va a perder. Y la que está a 12 y la que entra a 12 va a ganar, ¿no? tomar La energía. pregunta Tomar no es energía. tonta. La pregunta no es tonta para nada. Tiene mucho sentido que eso. No que nosotros lo hemos hecho con hielo nada más, ¿verdad? Hielo a menos 20 grados, ¿se han fijado? Ahora, la pregunta es, si la cantidad de calor que yo requiero para derretir hielo o la cantidad de calor que yo requiero para bajar esa agua y convertir en hielo, que es diferente, ¿quién tiene mayor energía? Hay un ejercicio, jóvenes, en la guía que les di resuelta, que creo que es el último problema de la guía. Ese último problema de la guía quiero que lo revisen este fin de semana a detalle, jóvenes, esos problemas. No dejen de hacerlo. Quiero que revisen ese último problema de la guía, porque es bien ilustrativo con lo que acabo de plantear y tiene algo que ver con esto. Bueno, jóvenes, terminemos esto porque había una pregunta que ya no nos da tiempo, pero podemos dejarla ahí propuesta. ¿Cuánto daba esto? 4.44, ¿por qué? 4.48 por 10 a la 4. 4.48 por 10 a la 4. A la 4. Ok. Súmenme todos esos calores, jóvenes. Sumen todos esos y dividan entre la potencia y me dicen cuánto es el tiempo en segundos. Ingeniero, una pregunta. Hágala. Entonces ahí suponemos que la marmita está a 12 porque como el aluminio agarra fácilmente la temperatura de... Esa es una suposición mucho más profunda. Lo vamos a hacer porque el libro de Resnick es así. Él asume que automáticamente le está dando a entender eso. Por eso a veces entender a Resnick es lo complicado. No es que los ejercicios sean más complicados, de más nivel, sino que a veces en las traducciones o en la forma como plantea el problema suele confundirnos un poco. Pero es válido el cuestionamiento, es válido, ¿ok? En este caso, pues estamos diciendo, bueno, deben estar en equilibrio térmico a 12 grados porque no me dicen nada del aluminio, el agua se introdujo, entonces voy a asumir que está a 12 porque no hay otro indicio que me diga a qué temperatura va a estar el aluminio. Ya lo de pensar que rápido él alcanza la temperatura de equilibrio con el elemento es un extra que yo sé del aluminio. ¿Ok? Ok, gracias, ingeniero. Pero es válido el cuestionamiento, porque aquí no me dicen nada. Y como decía ese compañero, si asumo temperatura ambiente, se vuelve ambiguo. Porque la temperatura ambiente para algunos puede ser 20, para otros puede ser 22, para otros puede ser 25. Pero están entre ese rango, eso sí, está entre ese rango. ¿Cuánto les da esto, jóvenes? 717. ¿Cuánto? 717, mi amigo. ¿Segundos? 717, ingeniero. ¿Cuánto es eso en minutos? 11.95. 11 puntos. 95. 700, ¿cuántos me dijeron? 10. 17. 17. Casi los 12 minutos, mire. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? No como plantear esto, ya lo habíamos planteado 2 veces atrás, mire. ¿Alguna consulta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna otra duda? Yo tengo una, ingeniero. En la parte de del inciso... Antes de eso, una compañera suya me había hablado sobre un ejercicio. Y ya me conté. ¿Qué ejercicio era ese? ¿Quién fue que me dijo del ejercicio? Uno de Resnick, me dijeron de la guía. El 11. No sé, pero me lo dijo una compañera. ¿Quién fue que me lo dijo? Ya se fue. Es el 11, ingeniero.
El 11, bueno, el 17-11 o cuál 11? 25-11 creo que. Ah, 25-11. el 25-11. No sé qué dice. ¿Qué dice el 25-11? Ahorita. Estoy Dice buscando un el jefe de libro. cocina. ¿Va a buscar el libro o se lo leo? Espérenme, vamos a buscarlo para ver si lo puedo compartir. Una hora no se hace suficiente, va, chicos. Y con ¿Dónde un está? ejercicio. ¿Cómo dice? Y con un ejercicio. Pero fíjate que de ejercicio lo podemos desmembrar de varias maneras, así como lo hicimos, y es como que hemos hecho varios. ¿Se dan cuenta? Ustedes pueden preguntar sobre ejercicio y cambiarle cosas, y están trabajando y están haciendo varios problemas. Uno dice uno, sí, uno, pero de uno yo puedo sacar un montón de ideas. 25, ¿qué me dice? 11. Aquí lo tengo. Un jefe de cocina, ¿verdad? Sí. Un jefe de cocina aquí en una mañana se encuentra que la estufa no funciona. Uy, ya me imagino, ya sé cuál es ese. Decide hervir agua para café sacudiendo un termo. Buena suerte, ¿verdad? Suponiendo que el chef usa 560 centímetros cúbicos de agua, ese volumen, jóvenes, esos centímetros cúbicos, automáticamente, ¿cuánto es en mililitros? Lo mismo, ¿no? Equivalen a, bueno, en gramos serían 560 gramos de Más agua. o menos. Más o 560 gramos o 560 kilogramos, más o menos. Si hacemos la conversión con la densidad, etcétera. Entonces, de aquí podemos obtener la masa de agua. De la llave a 59 grados Fahrenheit. Esa es la temperatura del agua, jóvenes. Y originalmente que está a esa temperatura inicial. Esto Fahrenheit para trabajar en el sistema, en las mismas unidades, porque tengo, mire, sistema internacional y sistema inglés, hagan la conversión que ustedes ya conocen y pasen esa temperatura a grados Celsius. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y que el agua cae 35 centímetros en cada sacudida. Oh, miren, nos están metiendo energía potencial, jóvenes. Cada vez que él sacude, el termo sube y baja. En cada sacudida, miren, por sacudida, el agua cae 35 centímetros. Yo perfectamente puedo sacar lo que es la energía potencial gravitacional que sufre el agua, masa gravedad, por esa altura que el agua está sufriendo en cada sacudida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí. Ahora, estoy viendo que esta energía, jóvenes, potencial, está pasando al agua. ¿Y en qué se está convirtiendo en el agua, jóvenes? ¿Al agua está pasando en forma de qué? ¿De? No le entiendo bien. Transferencia de calor. En forma de calor, correcto. Dice que el chef hace 30 sacudidas. Son 30 veces eso, mire. Ah, ojo, 30 sacudidas por minuto. Esa es la cantidad de veces que sacude el por minuto. Despreciando cualquier pérdida de energía, dice. ¿Durante cuánto tiempo estará sacudiendo el frasco antes de que hierva el agua? Miren, ¿quieren saber cuántas veces, cuánto tiempo va a estar? Yo sé que él hace 30 sacudidas por minuto. Ahora, yo necesito saber, jóvenes, obviamente, cuánto calor requiere él para que el agua hierva. Quiere decir que él va a pasar
o él necesita pasar, jóvenes, de esos 59 Fahrenheit. ¿Cuánto es eso en Celsius, jóvenes? Son 15. ¿Aproximadamente? 15 cerrado. 15. Lo podría trabajar en Celsius, ¿no? ¿A qué temperatura hierve el agua en escala Fahrenheit? $212, ¿no? Sí, 202. Pero pasemos todo a esto, jóvenes. Entonces pasamos eso. ¿A qué temperatura debe llegar el agua, jóvenes? Para que empiece a hervir. 100. Pero en la pregunta, de hecho ahí estaba la pregunta que yo le iba a hacer, ingeniero, en esa parte. Antes de que hierva el agua. Es que antes de que hierve el agua, él dice que mínimo debe estar aquí, en este punto. O solamente aquí, cuando empieza a haber algunos indicios de vapor, cuando tenemos casi 100% de agua. Pero ahí está empezando a hervir. ¿Ok? No podemos asumir temperaturas anteriores porque yo sé que cada quien puede asumir diferentes temperaturas, ¿sí o no? Alguien puede decir, no, 98. Alguien puede decir 95. No, alguien 92. Esos son los detalles que tiene Resnick, que es bien ambiguo a veces en las cosas. No tendría sentido que yo les diga antes de que el agua hierva, porque antes de que el agua hierva hay un montón de temperaturas, ¿sí o no, jóvenes? Sí. Sí. Cualquiera puede agarrar. Volvemos otra vez a la ambigüedad de la traducción que a veces tiene Resnick. Sin embargo, él está diciendo, antes de que empiece a hervir, o sea, mínimo debe llegar hasta acá. Entonces ese cálculo yo lo puedo hacer, jóvenes. Yo puedo saber cuánto es la cantidad de calor que ocupo de aquí hasta acá. Y se debe única y exclusivamente a un cambio de ¿qué, jóvenes? ¿De fase o solamente un cambio de temperatura? Un cambio de temperatura. De temperatura. Yo encuentro ese Q y ese Q va a ser mi Q de referencia para ver cuánto, jóvenes, miren qué interesante, cuántas veces o cuánto calor él le da en las 30 sacudidas por minuto. Yo sé que cada vez que el agua sube o baja esta altura, la cantidad de energía que se transmite es esta, masa gravedad por altura. Después yo tengo que ver cuántas, en ese minuto de las 30 sacudidas, cuánta energía le está dando. Y después hacer un razonamiento con esta para saber cuánto tiempo debe estar teniendo para llegar él a obtener ese Q. ¿Ya entiendo este problema? Está bonito. No sé si les parece si lo hacemos la siguiente semana, jóvenes. Sí, ingeniero. Pero también me imagino que con lo que acabo de hablar se dan una idea de lo que está pasando, ¿no? Sí. Ok, nuestro punto de comparación es este. Esta es la cantidad de calor necesaria para que se cumpla eso. Lo que hay que ver es en qué tiempo, cuánto tiempo le va a tomar a él haciendo 30 repeticiones por minuto. En 30 sacudidas por minuto hay que ver en esas 30 sacudidas, jóvenes, cuánto calor él ha transmitido al agua. ¿Ok? Y después hacer ese razonamiento entre esto y esto y nos vamos a dar cuenta cuál es el tiempo directamente que tenemos. Miren, 30 sacudidas por minuto, encontramos la energía, vamos a tener el número de calor por minuto que él está generando. Miren, y después simplemente hacemos la relación entre este calor por minuto y lo que es Q y encontramos el tiempo. Sencillamente. Ahora, 30 sacudidas, me imagino que se refiere a potencia, ¿verdad? No, no es potencia realmente. Esto solamente son 30 sacudidas por minuto. Si yo multiplico las 30 sacudidas por minuto por la cantidad de energía U que la persona está transmitiéndole, esto sí me va a dar potencia. Mire. Esto va a ser la potencia. ¿Me entiende? Porque después me va a dar unidades
Incluso puedo parar esto a segundos. Me va a dar unidades de energía entre tiempo. Ese producto de las sacudidas por esta energía me va a dar la potencia por minuto, pero pásenme esto a segundos, va a dar la potencia por segundo. Y de ahí yo sé que la potencia, ahí está resuelto, ¿me? Es Q entre tiempo. ¿Cuál Q? Este Q que me interesa, ¿me? Y despejo para tiempo porque la potencia ya la encontré, la potencia que él genera por minuto haciendo esas sacudidas. ¿Se entiende lo que acabo de hablar, jóvenes? Sí. Si no, lo miramos el lunes. ¿Ok? Está bien claro, ingeniero. Bueno, Yo ingeniero, creo que sí. Yo creo que está bien claro. Ahora, me imagino que el tiempo no ha de ser poquito, jóvenes. Creo que era un buen tiempo. ¿Ok, A mí jóvenes? me dio días con 2.4 días. ¿Cuánto? 2.4 ¿2.4 qué? días. Días podría ser. Podría ser. El Q usted lo va a sacar aquí la masa de agua por el calor específico del agua, por el cambio de temperatura que iría de 15 a 100. Esto sería masa, gravedad por H, que es la altura pasada a metros, y eso me da la energía por sacudida. Y él hace 30 sacudidas en un minuto, me va a dar entonces la cantidad, la potencia, que es Joule sobre minuto, pero yo lo quiero en Joule sobre segundo, o de hecho así lo puedo dejar con el Joule sobre minuto, de un solo. Y entonces solo me hago este razonamiento, miren, que el tiempo es igual a Q entre esa potencia, me va a dar en minutos, y usted me dice que salen como 4 días. ¿Cuántos días? 2 días. Sí, 2.4. O sea que no tomó café, ¿verdad? Estuvo todo. ¿Ok? ¿Entienden la idea, jóvenes? Creo que está claro, pero quiero que lo terminen, que me lo hagan bien hechito. Está bueno, ¿Qué le ingeniero. costaba encender una fogata, verdad, ingeniero? ¿Cómo? ¿Qué le costaba encender una fogata en lugar de estar agitando para calentarlo? Mucho tiempo. Bueno, son experimentos que uno dice, vamos a ver qué tal, pues. O sea, ¿entienden, va? Ok, jóvenes, ya voy tarde para la otra clase, pero muy bien. Estos problemas todos son ilustrativos. Recuerden que la idea es que ustedes analicen. La idea no es de aprender un problema de memoria. No es de, este es parecido al que viene en examen. No, es de que yo analice el problema para que cualquier problema que les venga en examen, jóvenes, ustedes no lo analicen tan bien que no ocupen de mucho, ¿verdad? ¿Ok, chicos? Muy buenas preguntas. Ok, jóvenes. Ya preguntas ya no, jóvenes, hasta el fin de semana. Por favor.